Esta semana, en nuestra lectura del Libro de Mormón, veremos cómo los capítulos 8 al 10 de Primer Nefi son aplicables en la actualidad. Lehi tuvo otra visión. Esta vez vio un campo muy amplio, en el que había un árbol cuyo fruto era blanco y más dulce que cualquier otro. Lehi probó el fruto y sintió una felicidad inmensa. Buscó a su familia para que también ellos probaran el fruto. Su esposa Saría y su hijo Nefi y Sam estaban en el manantial de un río cercano al árbol. Lehi los llamó, y ellos fueron y probaron el fruto. Pero Lehi echaba en falta a sus otros dos hijos, Lamán y Lemuel. Los vio a lo lejos, pero ellos no quisieron ir. Lehi entonces vio que se podía llegar al árbol a través de un camino muy estrecho. A un lado del camino había una barra de hierro a la que uno podía agarrarse. Muchas personas entraron en ese camino con la intención de llegar al árbol, pero una nube de tinieblas los rodeó. Algunos de ellos se agarraron a la barra de hierro, atravesaron la nube y llegaron hasta el árbol. Pero otros, los que no se habían sujetado a la barra, acabaron separándose del camino y perdiéndose. Al otro lado del río había un edificio repleto de gente. Estos se burlaban de quienes probaban el fruto, señalándoles con el dedo y haciendo que se avergonzaran. Los que prestaron atención a las burlas de la gente se alejaron del árbol, cayendo al río o yéndose ellos también al edificio. Quienes no hicieron caso de las burlas, probaron el fruto y disfrutaron plenamente de su dulzura. Lehi, preocupado por el destino de Lamán y Lemuel, le habló después, suplicándole que escucharan sus consejos por miedo a que Dios los desechara. Del capítulo 8, la visión de Lehi, aprendemos que el camino que lleva a Dios está lleno de dificultades. Te surgirán dudas, serás criticado y muchos se burlarán de ti. Pero si te sujetas a Él y no te sueltas, alcanzarás la felicidad. El capítulo 9 es algo diferente. Debemos tener en cuenta que Nefi escribió todo esto en forma retrospectiva, es decir, no escribió estas cosas conforme sucedían, sino mucho tiempo después de que pasaran. Como veremos más adelante, al poco tiempo de llegar a América, alrededor del año 590 a.C., Dios mandó a Nefi que hiciera unas planchas y escribiera en ellas la historia de su pueblo. Estas planchas se llamaron planchas mayores. Nefi empezó este libro contando la historia de su padre Lehi y sus viajes en el desierto. Unos 20 años después de aquello, en el 570 a.C., Dios mandó a Nefi que hiciera una nueva plancha y escribiera en ella los asuntos religiosos de su pueblo. Estas planchas se llamaron planchas menores. Nefi empezó este libro contando otra vez la historia de su padre Lehi, pero esta vez enfocándose más en los temas espirituales. Nefi dijo que no sabía por qué Dios le había pedido que hiciera esas segundas planchas y que repitiera la historia, pero confiaba en que aquello tenía un propósito que solo Dios conocía. Lo que estamos leyendo en estos capítulos es lo que Nefi escribió en el segundo juego de planchas, es decir, en las planchas menores. En el capítulo 9, Nefi mencionó que no podía escribir en esas planchas todo lo que su padre Lehi vio, y aclaró que esas planchas en las que estaba escribiendo no eran las mismas que las otras, que tenía dos juegos diferentes de planchas. Uno para los temas espirituales, donde estaba escribiendo en ese momento, y otro para los temas seculares. De este capítulo aprendemos que Dios puede pedirte cosas que para ti no tengan sentido, pero si confías en Él y haces lo que te pide, con el tiempo verás que todo tenía un propósito. Después de contar lo que había visto en su sueño, Lehi volvió a profetizar que los judíos serían arrasados y que muchos de ellos serían llevados como esclavos a Babilonia.
y que pasado un tiempo, esos judíos volverían de nuevo a su tierra. Ley dijo que Dios levantaría a un Mesías entre los judíos y que toda la humanidad estaría perdida, a no ser que confiara en ese Mesías. Que ese Mesías sería bautizado con agua por un profeta y que predicaría el Evangelio entre los judíos, pero que los judíos lo matarían. El Mesías entonces resucitaría, y a partir de ese momento ya no se daría a conocer a los judíos, sino a los gentiles, a través del Espíritu Santo. Ley comparó la casa de Israel con un olivo cuyas ramas serían arrancadas y esparcidas por todo el mundo, y dijo que ellos, la familia de Ley, eran una de esas ramas que serían esparcidas por la tierra. Cuando los gentiles recibieran todo lo que Dios tenía para ellos, entonces todas esas ramas dispersas serían devueltas al olivo. Es decir, la casa de Israel volvería a tener conocimiento del Mesías. Nefi, después de escuchar a su padre contar todo esto, quiso que Dios le mostrara también a él esa visión. Él quería conocer los misterios de Dios por sí mismo y confiaba en que Dios se lo mostraría. En el capítulo 10 aprendemos que no debes creer ciegamente lo que tus padres o cualquier otra persona te diga, sino que debes preguntar a Dios para saber la verdad por ti mismo.